Buenas noches. Se resolvió finalmente la crisis política generada por el manejo desastroso de la llamada Operación Libertad. Y bueno, pues han renunciado los dos ministros, no han esperado la censura y un efecto interesante de esto es que la crisis queda limitada a ellos dos. Es decir, no compromete al presidente del Consejo de Ministros, José Valdés, cosa que hubiese podido ocurrir si es que estos dos ministros eran censurados. Y esto es importante porque la salida de Valdés hubiera significado la segunda, el segundo cambio de gabinete en 9 meses, lo cual sin duda hubiese afectado seriamente la continuidad del esfuerzo gubernamental. No hay mayor desgaste de energías que pues el cambio continuo de los mandos, y esto es algo que se observa en el propio BRAE, ¿no es cierto? Es importante que se mantenga la presidencia del Consejo de Ministros, el mismo presidente del Consejo de Ministros durante un tiempo importante, durante un tiempo lo suficientemente largo que le permita pues aprender bien los tejes y manejes del asunto. Y en ese sentido pues la noticia finalmente no es tan mala por ese lado, pero el lado realmente positivo de esta crisis política es que marca un punto de inflexión, ¿no es cierto?, en la lucha contra el narcotráfico y contra el narcoterrorismo. Ya no será posible mirar simplemente de reojo este tema como si no tuviera mayor importancia. Ahora queda claro que hay que reunir los mejores y mayores esfuerzos de desarrollo y los mejores recursos, los mayores recursos bélicos y de inteligencia para combatir un problema que se ha vuelto realmente preocupante. Y eso, sin duda, es algo que pues tendrá que orientarse de la mejor manera posible y además esto va a obligar a luchar de verdad contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Es decir, multiplicando por 10 o por 20, por ejemplo, la cantidad de toneladas incautadas de insumos químicos o de la propia cocaína. Es decir, librar una guerra de verdad contra este flagelo. Pero probablemente y al mismo tiempo habrá que corregir algunos errores estratégicos cometidos en la lucha paralela que el Estado está librando contra, por ejemplo, la minería ilegal, cuyas manifestaciones estamos viendo también estos días. Quizá aquí pues se cometió también un error estratégico porque se concentró, en lugar de concentrar, la acción en Madre de Dios y eventualmente Puno. Madre de Dios es donde realmente es absolutamente destructiva esta actividad, pues se dio un conjunto de decretos legislativos que extienden el ámbito de su aplicación a todo el país. Y además, como hemos visto en la entrevista que realizamos ayer al señor José Luis Ramírez, pues Juan Carlos Ramírez, perdón, pues las medidas por lo visto no han sido muy inteligentes y más bien pues han generado la reacción que estamos viendo. Por supuesto ahí se junta una serie de otros elementos, pero este es un asunto que tiene que manejarse también con inteligencia y con criterio, y habría que ver qué puede hacer el gobierno para salir del desparadero en que se ha metido en ese tema, porque tampoco se puede abrir todos los flancos del país al mismo tiempo si es que queremos tener resultados en estas luchas tan complejas. Bueno, hoy día se ha dado una noticia que probablemente llega en un momento muy oportuno. Quizás el momento precisamente no haya dejado de, no sea una casualidad. Hay una información de último minuto del Ministerio de Trabajo que dice que el Consejo Nacional de Trabajo llegó a consenso por unanimidad respaldando el segundo tramo de incremento de la remuneración mínima de 675 a 750 soles. Monto que beneficiará directamente a cerca de 638.000 trabajadores, 25.000 en el sector público y 613.000 en el sector privado. Se propuso que se haga efectivo a partir del 1 de junio, esperando la validación y firma del presidente de la República. Bueno, claro, justo el día de la renuncia y de la crisis política se anuncia ya el acuerdo definitivo en torno a este aumento.
llega la noticia en un momento preciso, pero nosotros ya hemos discutido la inconveniencia de una medida de esta naturaleza, no vamos a repetir ahora los argumentos, solamente reiterar que pues una medida de este tipo golpea en realidad a la mayor parte de las micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales no podrían abordar un aumento de esta naturaleza, y entonces termina golpeando a la larga a los propios trabajadores, puesto que muchos de ellos no podrán incorporarse a la formalidad. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con una mesa de congresistas para analizar, en fin, el desenlace de la crisis política que hemos comentado. Vamos a estar con Juan Carlos Seguren, de Alianza por el Gran Cambio, Carmen Omonte, vocera de Alianza Parlamentaria, y Juan José Díaz Dios, congresista de Fuerza 2011. Luego vamos a estar con el ingeniero Guillermo Chino, viceministro de Minas, por el asunto en buena cuenta, pues los argumentos de ayer de Juan Carlos Ramírez, pequeño minero de Moquegua, formal, que según él ha tenido que informalizarse o ha sido informalizado por estos decretos legislativos que han sido dados. De modo tal que pues habría alguna razón en la protesta existente. Vamos a conversar con él acerca de este tema. Vamos a una pausa y regresamos.